Pues pasemos a otro tema porque este fin de semana, como le adelantamos desde un inicio, estuvo lleno de bastante información. Esto ya viajando hacia lo local, el fin de semana hubo, durante el cierre de la gira nacional de la dirigencia de Morena, que se llevó a cabo en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, Andrés Manuel López Beltrán, el hijo de Andrés Manuel López Obrador, que es el secretario general de organización del partido Guinda, advirtió que la división interna en Morena podría generar un fortalecimiento en la oposición. De hecho, es un planteamiento que ya se ha hecho de tiempo atrás. El propio Marco Teruggi nos lo decía la semana pasada. Si hay un lugar donde puede entrar la derecha o la oposición, sería a partir de la división dentro de, pues sí, del oficialismo. López Beltrán mencionó que es necesario en ese sentido fortalecer por dentro a Morena, porque la unidad no es algo que se consiga por decreto, mencionó. De hecho, aseguró que el Comité Ejecutivo Nacional, el máximo órgano dentro de Morena, no será el que genera la división con malas decisiones políticas. Vamos a escuchar cómo lo dijo este fin de semana. La segunda es invitar a todas y a todos a que nos mantengamos unidos. Que no olvidemos que aunque actualmente la oposición se encuentra moral y políticamente derrotada, el más grande riesgo que tenemos es fortalecerla con nuestra división interna. Sabemos que la unidad no es algo que se consiga por decreto. Es por esto que trabajaremos todos los días desde el Comité Ejecutivo Nacional para fomentarla. El nuevo Comité Ejecutivo Nacional no será nunca el que genere con malas decisiones políticas dicha división. Sin duda, estos personajes saben también de lo que está pasando al interior de Morena, no les es ajenas todas estas críticas, una fotografía incluso de Gerardo Fernández Noroña, en donde está en una camioneta junto con Adán Augusto López Hernández, y también ahí aparece Yunes Márquez apoyándolo y diciéndole pues que sí, tiene todo el respaldo básicamente de estos personajes. Hacen ver cómo se está fracturando el interior de Morena y hace ver también que se están dividiendo entre ellos mismos. También está toda la parte de Campeche y la manera en que agregan a una de las personas que ha sido pues básicamente criticada por estos actos de corrupción en los que se ve sometido, Jorge Luis Lavalle, el ex senador panista que ahora es parte también de este gobierno de Campeche. Entonces, pues ellos mismos saben que tienen que luchar y apelar a esta unidad que puede provocar que se vea por la oposición como un punto para que empiecen a atacar y de esta forma romper la unidad o la fuerza que puedan llegar a tener hasta este momento como partido de Morena. Recordemos también que la persona que mantenía esta fuerza era el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero con su ausencia muchos políticos están rompiendo varios de los principios que habían estado enmarcados desde que llegan a la presidencia en 2018. También sobre este tema, Luisa María Alcalde, quien es la dirigente nacional del partido, recalcó que Morena volverá a su origen, por lo que todas las candidaturas plurinominales van a ser asignadas por tómbola, así como el empleo de la encuesta como método principal para la elección de candidatos. Apeló a que Morena no sea para el 2027 o para el 2030, para estas personas que ya llevan varios años y que han sido muy criticadas la manera en que han ingresado, sino que sea un partido, dijo, para las próximas generaciones, por lo que reiteró esta necesidad de seguir luchando por las mismas causas. Escuchemos parte de lo que dijo este fin de semana Luisa María Alcalde. A que hoy, en la victoria, después de los triunfos contundentes, en medio del crecimiento vertiginoso y la enorme confianza que hoy tenemos de la gente, es cuando más alertas tenemos que estar, cuando más tenemos que actuar con humildad, sin arrogancias, sin prepotencias, conscientes de las razones que nos llevaron a todos y a todas nosotros a crear este partido,
a crear Morena, a nunca olvidar cuáles fueron esos objetivos que nos juntaron a millones de la mano del presidente López Obrador, que era preocuparse por los más débiles, aliviar el dolor de los que sufren, acabar con la pobreza, reducir la desigualdad, crear juntas y juntos un país donde la gente pudiera aspirar a ser feliz, donde pudiera aspirar a vivir en paz. Venimos hoy a convocarles a hacer conciencia de lo que somos parte, pero también de la responsabilidad que compartimos todas y todos los aquí presentes de cuidar a Morena. Deténganse por un segundo a pensar qué sería de este país si no existiera Morena. ¿En manos de quién dejamos a la patria? A las generaciones actuales, pero también a las futuras. La opción de la oposición, que aquí ya se dijo, está moralmente derrotada, no es opción. Así que no podemos hoy confiarnos, no podemos equivocarnos. Al contrario, hoy es cuando debemos estar más alertas, salir a las calles, abrir nuestro movimiento, a que se sumen millones, fortalecer un Morena, porque no vamos a construir un Morena para el 27, no queremos construir un Morena para el 2030. Aquí debemos comprometernos a construir un Morena para las próximas generaciones. En este espacio le hemos comentado ampliamente esta cuestión de cómo el principal enemigo que puede encontrar Morena ya no va a ser en la oposición, que realmente está, como lo dicen ahí, moralmente derrotada, no tiene cuadros que puedan hacer frente, sobre todo eso en cuanto a los partidos que ya están conformados. La derecha realmente tiene ahí ciertos gérmenes, pero no encuentra eco, sobre todo cuando un gobierno como el de López Obrador llevó a buen puerto su gestión, y cuando vemos que por primera vez en décadas existe una continuidad a un mismo proyecto de gobierno. Ahora bien, es importante que se advierta estos riesgos que pueden existir hacia adentro, sobre todo teniendo a partidos como lo es el Partido Verde Ecologista de México, que nunca hay que dejar de señalarlo, es el aliado del poder en turno. Ya fueron aliados del panismo, ya fueron aliados del priismo y ahora lo son de Morena. Sí, ha sido trascendental e importante el respaldo que han dado con sus votos a la aprobación de las reformas. Eso no es algo que se olvide o que se eche de menos, pero lo que hay que tener muy en cuenta es que es un partido que ha hecho un negocio de la política. Así fue pensado en un inicio, así lo ha hecho y lo ha seguido haciendo. Sobre todo, es un partido que actualmente es la puerta de entrada de cuadros priistas a lo que conocemos como la cuarta transformación, que precisamente busca no recurrir a estas viejas prácticas del pasado. Ahí tenemos que en el Verde han entrado personajes como Erubiel Ávila, un gobernador que en el Estado de México enfrentó serios señalamientos de corrupción. Ahí está Adrián Rubalcaba, un demostrado político que ha incurrido en todo tipo de acciones para atacar a la prensa. Ahí lo tenemos. Eso sin duda es un riesgo que existe. Es importante que dentro de la propia dirigencia lo reconozcan, y me llama la atención, Perla, este sentido de vamos a volver a fortalecer la cuestión de la elección de todas las plurinominales a través de la tómbola. Mario Delgado no lo hizo, y uno de los cuestionamientos que generó dentro del movimiento fue la designación, por ejemplo, de Sergio Mayer. Este personaje que estuvo desfilando ahí con la marea rosa, que en algún momento marcó ahí una división, se le asignó, sí, por dedazo, por decisión de la dirigencia, al menos así se los dijo
Citlali Hernández, la hoy secretaria de la Secretaría de Mujeres, la titular de la Secretaría de Mujeres, entonces secretaria general de Morena, precisamente se los dijo a ti, Perla Velázquez, y a Daniela Barragán, que fue una cuestión de, pues básicamente Mario lo decidió y determinó que tenía que ser Sergio Mayer, quitándole su lugar a una persona que había competido y que había salido, un comerciante de origen otomí, que fue el que gana este lugar, se lo quitan y se lo dan a Sergio Mayer. Entonces es importante que se vaya rescatando esta cuestión de la designación a través de la insaculación en cada una de las candidaturas plurinominales, que también hay que recordarlo. Hay una reforma electoral en curso. Eso. Que va a ser la que se implementa el próximo año, que lo que busca es desaparecer precisamente esta fórmula de los plurinominales y llevar otro método. Pero lo que se concreta, al menos en llevar este planteamiento sobre la mesa de hacer elecciones como en un momento se planteó dentro del movimiento, y sobre todo en candidaturas con las encuestas a la que han sido reacios muchas veces políticos que llegan y que se enojan. Recordemos el caso Mejía Verdeja. Se opuso a ello, y ¿qué es lo que ocasionó? Que se perdiera un estado por un interés particular, que por cierto Mejía Verdeja tiene todavía su lugar en la 4T con el PT. Sí, hizo todo el desastre, pero pues ahí aseguró su posición dentro del partido, que de alguna manera no de alguna manera, que respaldó su decisión de fragmentar a la 4T en Coahuila. Así es, pues también es la forma en que van a ir constituyendo este movimiento, porque al momento de darle entrada a estos personajes que estás comentando, Beth, pues también se está abriendo la puerta a personajes como lo hizo Laida Sansores la semana pasada, al darle la bienvenida a Jorge Luis Lavalle Mauri, en donde está el secretario de Desarrollo Económico, que es esta imagen que además causó pues mucha atención, mucha polémica, después de que lo veíamos ahí también con su brazalete, porque todavía mantiene un proceso ante la justicia, todavía se está investigando a este personaje, y además que le den esta Secretaría de Desarrollo Económico a un personaje que está también vinculado en un proceso en torno a actos de corrupción. A ver, ahí hay una contradicción también por parte de Morena. Totalmente. Se les puede cuestionar también a estos personajes, se les puede preguntar qué es lo que piensan. Laida Sansores ha mantenido el silencio total ante ello, ha seguido publicando en sus redes sociales, ha comentado sobre los trabajos que se desarrollan en Campeche y todo lo que puede llegar a hacer con este personaje tan polémico, porque pues sí es un expanista con la sangre azul por dentro, ¿no? Con todo el tema del conservadurismo y toda la manera en que veíamos también del panismo en sus momentos. Esto es lo que representa también Lavalle. Se le cuestiona ahora en esta ocasión a Luisa María Alcalde, después de que dan todo un discurso en torno a la unidad, de que dan todo un discurso de que se abra a las nuevas generaciones y que se esté buscando para 2027 y 2030 un Morena que en donde veamos nuevos perfiles, en donde veamos a nuevos políticos. Se le pregunta de por qué se le da la apertura a este personaje, y ella dice, bueno, pues sí puede haber contradicciones, sí puede haber este tipo de adhesiones, pero pues al final quien puede decidir sobre ello es la Comisión de Honestidad y de Justicia, y si hay personas que tienen críticas en torno a la designación que hizo Laida Sansores, pues entonces que vayan y que metan una queja a esta comisión, y la comisión estamos tratando de que ahora sea más eficiente y que sea más transparente para darles a conocer este proceso de investigación, y pues ya en torno a ello es que se va a decidir qué es lo que va a pasar, ¿no? Si se queda o no se queda, pero creo que también desde la postura que pueda dar Luisa María Alcalde al momento de decir, no son aceptables esos perfiles, no son aceptables, y que no se quede nada más en, bueno, váyanse a quejar con la comisión pertinente, estaría cambiando también ese lenguaje que tanto están tratando de decir que los perfiles jóvenes son los que se necesitan para esta nueva faceta de Morena, y ya viendo también en las elecciones del 2027 y del 2030, porque pues tienen esta gira ya por todo el país, tienen también estos recorridos, esta nueva dirigencia, que lo que busca, dijeron, pues sí es tener a más gente militando dentro de este partido. Así es, recordemos en junio de este año, antes de dejar la presidencia, el entonces presidente López Obrador
enumeró una serie de principios irreversibles en cuestión a su gobierno. Entre ellos, por ejemplo, que se tenía que pagar impuestos, la condonación de impuestos estaba prohibida y demás. Pero en lo que refiere a la manera de conducirse era combatir a la corrupción. ¿Cómo vas a combatir la corrupción en Campeche, por ejemplo? Si sumas a un personaje que está identificado, que ha sido cuestionado y que ha sido investigado, sobre todo, que enfrenta un proceso, de hecho, precisamente por corrupción, en el marco de la investigación del caso Odebrecht, ¿no? Uh-huh. La otra es la cuestión de la austeridad, el gobernar para todos. El primero, los pobres, que por ejemplo, el primero, los pobres, lo hemos visto con distintos cuadros de la 4T que hablan de cómo primero los pobres y se pasean en Lamborghinis, en carros o viajan en helicópteros y dicen que es de lo... No, yo siempre suelo viajar en helicóptero, caso de Ricardo Monreal, ¿no? No actuar con autoritarismo y siempre ver, digamos, pues sí, el pueblo está primero, ¿no? Uh-huh. De alguna manera estos principios que en su momento, cuando se le cuestionó, Andrés Manuel dijo, no solo para Morena, en general para todos los partidos se debe de entender cierto tipo de principios en política. Y es importante y es positivo que dentro de esta dirigencia se estén señalando o al menos reconociendo que ahí hay una debilidad que deben de atender. Porque pues aquí lo hemos dicho, si no, pues ahí está la oposición. Y si la oposición no tiene, digamos, porque no lo tiene, estos cuadros, pueden surgir otros tipos de expresiones más radicales. Y ahí pues están los ejemplos que hemos visto en otros países como, por ejemplo, Bolivia, Perú, o el mismo Milei, que son advertencias. Recordemos que Alberto Fernández lo hizo muy mal, es un presidente de izquierda, y pues solamente dio pauta a que llegara un gobernante como es Javier Milei con este discurso incendiario que sobre todo encontró eco en los jóvenes que no se sintieron escuchados ni representados por la política tradicional. Sí, hay que ver lo que ha pasado en otras democracias y no sentirnos ajenos a esa realidad. Claro, no minimizar el avance que están teniendo en la oposición, porque básicamente eso es lo que buscan. Están buscando algún error, por mínimo que sea, que ellos puedan potencializar. De eso ya se dieron cuenta en Morena y ojalá se trabaje también en torno a esta unidad que desde hace varios meses se ha pedido y que incluso también fue el llamado cuando se elige a Claudia Sheinbaum como la entonces candidata de Morena, PT y del Partido Verde Ecologista de México para estarlo representando en las elecciones presidenciales. Luego ya la vemos como la primera mujer presidenta y ahora pues lo que se apela es a eso, a tener y mantener una unidad para que no llegue la oposición y trate de irrumpir ahí viendo que hay un campo que pueden de ahí sacar mucho fruto.